de dar clase a investigar. Esta es una experiencia que surge cuando yo llego al aula y entonces me encuentro que hay una temática ahí, taxonomía, clasificación de los seres vivos. Pero yo digo, no, yo no quiero ir al aula a dar contenidos, a explicarle a los chicos, mire, si hace así, si hace así, sigan estas normas, sino que quiero hacerlo más significativo. Miro a mi alrededor y encuentro el río. Entonces digo, ok, yo sé de insectos acuáticos. Armamos nuestra salida de campo y nos vamos al río a colectar insectos con los cuales pretendo después llegar al aula, clasificarlos y de esa manera mostrarles a chicos cómo es el proceso. Pero estando en el río me encuentro como ellos empiezan a emocionarse, como cada vez que encuentran un insecto, profe, ¿y qué es esto? ¿Y esto no sirve? ¿Y esto cómo se llama? Entonces empieza a surgir allá además un trabajo colaborativo entre ellos de préstame esto, préstame lo otro, volvemos al aula y viendo el entusiasmo de ellos, entonces yo empiezo a hablarles a ellos de cómo los insectos son bioindicadores, es decir, nos dicen la calidad del agua del lugar donde está. Y ahí nuevamente se prende la chispa en los estudiantes y empiezan a decir, profe, entonces si colectamos los insectos en el punto donde están los vertimentos de agua, profe, y si vamos más arriba en el río donde como que no hay tanta influencia del hombre, vamos a encontrar cosas diferentes. Entonces yo ahí me conecto con ellos y les digo, ok, no les voy a decir qué va a pasar, vamos a hacerlo. Entonces empezamos a planear las otras salidas de campo en los distintos puntos y paralelo a esto llega una convocatoria de la Secretaría de Educación con otras entidades como la pedagógica que se llama CREAR y dicen, hey, estamos apoyando procesos de investigación en la escuela. Y yo ahí me doy cuenta que eso era un proceso de investigación. Entonces empezamos con los chicos a armar el proyecto, que los objetivos, que la justificación, ellos empiezan a redactar, a preguntarse, a lanzar hipótesis y esto empieza como una bola de heno a crecer. Finalmente ellos presentan ya su proyecto, son muy alabados, digámoslo de esa manera, porque dicen, bueno, pero presentaron todo el proyecto, o sea, estos chicos son investigadores y ahí es donde nos damos cuenta cómo una cosa empezó a encajar con la otra y las expectativas fueron más allá de lo que inició con una clase de taxonomía. Ya finalmente llevo esta experiencia a otro lugar y el impacto es tan alto que otras entidades empiezan a vincularse a este proyecto, empezamos a salir a otras instituciones y empieza a haber ese trabajo colaborativo. De esta experiencia apliqué que a nosotros nos enseñan cómo es la aplicación de la metodología de la investigación en diferentes áreas, en español, en sociales, en las ciencias naturales, que la observación, la hipótesis, una cantidad de pasos, pero yo allí me di cuenta en la experiencia que los chicos lo hacían de forma natural, era su curiosidad, su duda, su pregunta, y todo esto empezó a encajar en una metodología de investigación allí en el aula de ellos. Sorprendiéndome que aprendieron mucho más de lo que yo había pensado que se podía lograr con la investigación, porque no solo aprendieron de ciencias naturales, dominaban el conocimiento, la expresión, la escritura de un artículo científico y además que con la investigación logramos que hubiera algo de impacto y ese impacto logró que hiciéramos una red en la que incluso participó la Universidad de los Andes y como dijo alguien, esto fue un proyecto de un mosco a la nanotecnología. ¿Cómo acercar la investigación a los niños? Hoy, bienvenidos a Conversaciones Maestras, un espacio entre colegas para generar encuentros alrededor de la educación. Tenemos a Mayerly. Muy buenos días. Mayerly, ¿cómo llegaste a las ciencias y cómo llegaste a la investigación? Bueno, a las ciencias llegué por un gusto desde el colegio, inclinada hacia la biología. Y llego de esta manera a la Universidad Pedagógica Nacional, donde hago mi licenciatura en biología, y a la investigación en el aula, allá, entrenando en el aula, buscando la manera de acercar a los chicos a estrategias significativas para ellos. ¿Son los niños los que te llevan a la investigación? Sí, ya es propiamente mi práctica y ir buscando las maneras en esa práctica de lograr aprendizajes significativos y de motivar a los chicos hacia las ciencias, lo que me lleva hasta la investigación. ¿Y cuál es ese evento que tú dices, aquí fue donde yo empecé a conectar lo que ellos te invitaron a conectar, que era la investigación? El momento exacto fue en un cambio que yo hago de institución educativa. Trabajaba en el campo privado y tengo la oportunidad de empezar a trabajar con la Gobernación de Cundinamarca en una vereda de La Calera. Y llego allí, entonces empiezo como a retomar toda esta malla curricular y en uno de los grados
¿En qué La grado? temática en grado noveno. ¿Qué pasó? La temática es taxonomía. La taxonomía es la identificación de los seres vivos. Y siempre he sido muy inquieta en no llevar al aula contenido y pararme en una clase magistral, sino que siempre pienso en estrategias que lleven a los chicos a relacionar el conocimiento, a usar el conocimiento científico. Y con esta temática en ese momento me surge la idea de ir al río, que está muy cerca, y de trabajar allí con insectos acuáticos, que además era un tema que me apasiona mucho porque fue mi tesis de grado de la universidad, del pregrado. Entonces digo, bueno, aquí está el material, está el río, está el campo. Y está el tema. Ahí no estaba todavía la investigación. Ahí todavía ¿Cómo no. haces el tránsito? ¿Cómo hago el trance? Cuando entramos al río, los chicos empiezan a mostrar un interés por preguntar, la curiosidad, que creo que es algo innato desde que nacemos, pero que desafortunadamente la escuela lo va como cortando, ¿no? Les va cortando el preguntar todo el tiempo, la curiosidad. ¿Qué viste en los niños? Vi a los chicos muy emocionados con todo lo que encontraban, colaborándose además entre ellos en ese proceso de sacar los insectos, digamos, de colectarlos, pero luego ocurre algo que es como el clic que cambia toda esta historia, y es que cuando llegamos al aula de clase nuevamente, ellos empiezan a preguntar bueno, si la profe nos habla de que con estos insectos yo puedo hablar de calidad de agua, entonces ¿qué pasa si cogemos los insectos en otras partes del río? Entonces ahí me empiezo a dar cuenta que ellos están generando hipótesis, que están generando dudas, además que hubo un proceso de observación muy detallado de ellos en ese trabajo práctico que se hizo en el río, y surge ahí algo, y es que yo no les doy la respuesta, sino que digo, bueno, creo que aquí hay un proceso para empezar, y ese proceso fue decirles, ok, ¿quieren saber entonces qué vamos a encontrar? Pues vamos a ir al trabajo de campo a investigar qué va a pasar. En ese momento quizás la palabra no era investigar, vamos a ir a trabajar en el campo y a potencializar lo que en un momento, a observar. Pero dejaste entrar la realidad al aula. Exactamente, ese contexto en el que ellos vivían, y sobre todo que empezó a surgir de ellos esa curiosidad innata, y no fue como pues qué va a pasar, que aquí vamos a encontrar esto y allí lo otro, no. Sino que empezó a surgir una relación además también en la práctica con ellos, de tú preguntas y entre los dos vamos a empezar a construir el proceso, no te voy a dar la respuesta. Y paralelo a esto, o sea, en ese momento justamente llega una convocatoria de la Secretaría de Educación a través de la Universidad Pedagógica del proyecto CREAR, que era como anexo a Ondas, donde investigan a las instituciones a presentar proyectos de investigación. Entonces yo le digo a los chicos, bueno, lo que pide Ondas es esto, ¿qué tenemos? Y teníamos todo, solo que era cuestión de empezar a redactar un documento. Es decir, que tú también te diste cuenta que tenían todo. Claro, me di cuenta que estaba un proceso de investigación en marcha, que no estaba titulado bajo lo que vamos a hacer es investigación y la metodología es esta. ¿Tú también te sorprendiste? Claro, total, o sea, pero lo que están pidiendo es algo que ha pasado en el proceso con ellos acá. Entonces empezó otra etapa que fue muy interesante, y era cómo empezamos a construir un documento de investigación, que era un proyecto en ese momento. Entonces empecé a darme cuenta que ellos necesitaban otro tipo de habilidades que no eran propias de las ciencias naturales, o que sí son de las ciencias porque también necesitamos leer, comprender, escribir, pero que de pronto venían de otras áreas también. Y entonces cómo ellos empiezan a enfrentarse al problema de redactar un objetivo, de redactar una justificación, de identificar un problema y condensarlo en una pregunta-problema, porque ellos tenían identificado todo esto, pero ¿cómo lo llevamos ya a un documento, digamos, más formal, más riguroso? Más importante. Y entonces empiezo a darme cuenta que todo ese cuento de la interdisciplinariedad, que a veces es tanta teoría, estaba ahí, a las manos, en el aula, sin pensarlo, sin planearlo, solo dejando que fuera... Fue una red de interdisciplinaridad de lo que se fue... Tejiendo ahí, sí, ahí empieza uno a darse cuenta de ¿Qué otras redes empezaste a tejer en relación a esos descubrimientos? Bueno, en ese momento empezamos a tejer redes con otras instituciones, que fue la Universidad Pedagógica, que nos brinda una asesora además para el proyecto, y empezamos a trabajar ya sobre un documento escrito. Allí, digamos que culminando este proceso, ellos nos postulamos a presentarnos en una convocatoria para presentar la investigación a nivel del Guavio,
Y allí también surge algo muy interesante porque todos los proyectos tenían un stand para presentar sus resultados, pero los chicos habían diseñado la ruta metodológica. O sea, ellos no llevaban el resultado, ellos nos llevaban los insectos y una pancarta diciendo qué habían encontrado. Ellos diseñaron un cerebro para simular cómo surgieron las ideas del proyecto, y en el piso iban unas huellas, o sea, ellos hicieron huellitas y pegaron las huellas en el piso por donde los participantes iban a ir caminando a medida que ellos iban contando su proyecto. Entonces estaba el cerebro para contar la idea, había otro stand de ellos que cómo habían escrito el proyecto, cómo habían empezado el trabajo de campo. En el trabajo de campo hicieron una galería fotográfica, luego pasan a los resultados y finalmente estaba el análisis de los resultados. Entonces la gente quedó sorprendida porque decían, los chicos no están presentando unos resultados, sino hay una apropiación de lo que fue la metodología de la investigación. Del proceso. Y yo me sorprendo ahí, Claro. porque yo tampoco había, digamos, de manera concreta, había dicho, esto fue una metodología investigativa y se planeó así desde el principio, sino que estando allá y viendo cómo ellos se desenvolvían y cómo ellos decidieron mostrar lo que hicieron por partes, me estaba dando luces de que Te estaban enseñando también. me estaban enseñando que la investigación es una estrategia para aplicar en el aula con los chicos. Entonces, de cierta manera, digamos que hice una investigación de mi práctica sin ser algo sistemático, pero también me di cuenta que es importante que los profes lo hagamos, pero además estaba haciendo una investigación ellos, los estudiantes. Entonces era como mirar esa estrategia, lo fructífera que era, porque ellos no solamente aprendieron de lo que yo en un inicio pretendía que era taxonomía, sino que ellos te hablaban de calidad del agua, te hablaban de clasificación, te hablaban de la metodología de la investigación, de cómo formular un proyecto. Entonces fue todo un descubrimiento mutuo. Fue todo un descubrimiento El mutuo. mundo hablándole a los niños hablándole a la profesora hablándole a los niños y otra vez al mundo. Y las instituciones reconociendo el trabajo que había allí y haciéndonos caer en cuenta también, porque ellos nunca se imaginaron que entidades como algunos acueductos o entidades de manejo ambiental les dijeran, oye, nos interesa ir al colegio a ver qué fue lo que hicieron y nosotros podemos apoyarlos para que también haya ahí un trabajo interinstitucional. Entonces fue algo muy interesante, y en ese punto pues yo ya me retiro de esa institución y porque soy nombrada propiedad en otra institución, y cuando llego allí, entonces ahora sí llego consciente de la importancia de la metodología de la investigación para usar como estrategia, o sea, lo potente que es la metodología de la investigación. ¿Y eso te lleva a dónde? Y eso me lleva a empezar un nuevo proyecto ligado al anterior. Y en este nuevo proyecto surge un plus más, y es que al ver el impacto que tenía este proyecto y pues digamos con todo el tema ambiental ahorita, empiezan instituciones a unirse a nosotros, llegan al colegio por algún motivo y cuando les contamos lo que estamos haciendo, entonces, oye, yo me quiero vincular, y esa vinculación nos lleva a relacionarnos con otra institución, entonces empezamos a hacer trabajo colegiado con ellos. Somos una entidad pública, un colegio público, nosotros no tenemos laboratorio, no tenemos microscopio, pero no nos hizo falta. La red. Claro, entonces el gimnasio campestre, ellos trabajan por investigación, por grupos de investigación. Entonces el grupo de investigación que se llama Agua, precisamente, va al colegio a contarnos su experiencia de qué es trabajar en un grupo de investigación. Y vas tejiendo esa red que los lleva ¿a dónde? Nos llevó a trabajar con la Universidad de los Andes. Finalmente, en un trabajo que ellos están haciendo de la fabricación de unos sensores con nanotecnología, en la que este sensor emite por señal, como entiendo como de celular, digámoslo de esa manera. Entonces los chicos ponen el sensor en el agua y esta señal se envía ya a un sistema donde quedan los datos. Es como los insectos se volvieron como nanotecnología, una cosa así. No el insecto, yo creo que, o sea, de ir a mirar un insecto para enseñarles cómo se clasifica o cómo se usa una clave taxonómica, llegaron a la fabricación de un aparato tecnológico tan importante y tan útil en este momento. Entonces, ¿cómo de creer que solamente íbamos a ir a coger un insecto en una piedrita para usar una clave taxonómica?
llegamos primero a tantas interrelaciones institucionales. Y también al maravilloso mundo del insecto, ¿no? Porque el insecto también tenía unas guías muy poderosas. Y lo que me surge de todo esto que estás contando es que hay múltiples preguntas, porque las preguntas no solamente están en toda esa cantidad de descubrimientos que tú hiciste, sino en las preguntas que quedan abiertas. Sí. ¿Qué preguntas te quedan abiertas de todo este proceso? Bueno, primero, ¿cómo lograr que los maestros identifiquen la metodología de la investigación como una estrategia de aplicar en el aula? ¿Cómo lograr que este trabajo no sea el trabajo de Mayerly Moreno, sino que otros maestros encuentren en este trabajo la manera de oxigenar sus aulas y de oxigenar su práctica y de volverse a apasionar por lo que hacemos y que es lo que nos lleva al éxito? Es como si el aula no fuera un espacio cerrado, sino un espacio abierto donde todos estamos en relación. Muchas gracias, Mayerly. Bueno. Qué machera.